Buenas noches, bienvenidos a Conversando con Humberto. Una noche calurosa, maravillosamente durante el día, la tarde hubo una brisa fresca que apartó un poco el calor, pero la brisa se fue en la noche. Así que hemos tenido que encender el acondicionador para poder enfrentar tranquilamente aquí en este estar y estudio nuestro programa de esta noche. Vamos a hablar en esta noche acerca de el nacionalismo judío, el nacionalismo cristiano, por qué los judíos rechazaron a Cristo, por qué los judíos rechazaron a la iglesia de Cristo, a la iglesia cristiana, todo eso. Así que es interesante, muy importante, perdón, es el término, que pongamos atención a lo que vamos a estudiar en esta noche. Así que con el perdón de todos ustedes, con su permiso, permítanme elevar una palabra de oración. Señor y Dios, perdóname, yo soy pecador, límpiame con la sangre de Jesucristo. No soy mejor ni más perfecto que nadie, todo lo contrario. Sin embargo, cubierto con el manto de la justicia de Cristo, me atrevo a acercarme a ti confiadamente. Bendice este programa, bendice a las personas que lo van a ver esta noche o después en diferido y permítenos contar con la dirección del Espíritu Santo. En el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Bien, ¿de qué hablamos hoy? Vamos a hacer un expediente acerca del rechazo, un expediente forense acerca del rechazo de la dirigencia judía a Jesucristo y a su iglesia. Recuerden que no es que todos los judíos rechazaron a Cristo. Los apóstoles eran judíos. Los 120, en su mayoría, puedo decir que prácticamente los 120 eran judíos. Pablo era judío. O sea, la iglesia nació dentro de la nación judía y luego por circunstancias se fue separando, se fue alejando. Así que vamos a abrir un caso forense de cómo funcionó esto, cómo se hizo. ¿Por qué el liderazgo judío del siglo I rechazó a Jesús? ¿Por qué el liderazgo judío rechazó a Pedro? ¿Por qué el liderazgo judío mató a Jacobo, el hermano del Señor, el hermano de Juan, perdón? ¿Y por qué intentó matar y por qué persiguió a la iglesia? ¿Por qué mató a Esteban? ¿Y por qué persiguió a la iglesia donde quiera? En ese trote fue encontrado Pablo cuando el Señor lo tumbó del caballo y lo llamó al servicio. La respuesta habitual que damos es dureza de corazón, incredulidad. De hecho, Elena G. de White tiene un caso organizado. Hay un listado que Elena G. de White hace acerca del rechazo judío a Jesucristo. Perdón que tengo esta Biblia por aquí porque la voy a utilizar en esta noche. En primer lugar, Elena G. de White habla de una expectativa mesiánica equivocada. Estaban esperando un Mesías político, no el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo primero. La dirigencia esperaba un libertador temporal que rompiera el yugo romano. Eso lo hemos discutido muchas veces. Y restaurara el reino nacional con gloria terrenal, con un gobierno, con los judíos impactando a todo el mundo conocido, me imagino que un poquito más para allá, para tener control sobre el mundo. Leían las profecías mesiánicas solamente, de forma selectiva. Se aferraban a los pasajes de gloria y conquista, Daniel 9, Isaías 9, perdón, Daniel 7, eso era lo que les interesaba. E ignoraban los textos que hablaban acerca del sufrimiento del Mesías, Isaías 53, Salmo 22, porque estos últimos no servían al proyecto nacional, al interés nacional. También tenían orgullo y amor al poder, y eso es muy importante tenerlo en consideración. Tenían un conocimiento reprimido por el interés propio. El énfasis más fuerte del Elena G. de White, los principales sacerdotes y fariseos reconocían en su conciencia
la evidencia mesiánica, los milagros, el cumplimiento profético, las fechas, cómo se cumplían, pero lo rechazaban todo por conveniencia política y por conveniencia nacional, porque aceptarla, oigan esto, aceptarla significaba ceder autoridad, prestigio y control sobre el pueblo. Ellos no querían ceder eso. O sea, no era ignorancia inocente, es rechazo consciente por interés propio. Por eso también dice el N.G. de White que los dirigentes judíos rechazaron a Jesucristo y a la iglesia cristiana. Otra cosa también es que la tradición rabínica, ellos lo pusieron por encima de la escritura. Habían sustituido el estudio directo de las escrituras por las tradiciones rabínicas y el Talmud. Por ahí se fueron. O sea, capas de interpretación humana que oscurecían el sentido original de la profecía, impidiendo reconocer el cumplimiento cuando ocurrió frente a ellos. También estaba la autojustificación, fe en las obras. ¿Se acuerdan de la parábola del fariseo y el publicano? Te doy gracias, Señor, porque yo no soy como ese publicano que está ahí. Yo doy diezmo de todo lo que consigo, lo que obtengo, ayuno 2 veces por semana. O sea, habían convertido la relación con Dios en un sistema de méritos por observancia de la ley o por acciones piadosas. Entonces el mensaje de Cristo, gracia y no obras, chocaba frontalmente con esa estructura de autosuficiencia espiritual. Para ellos no era por gracia, era por cumplimiento. Si hiciereis estas cosas, seréis salvos. Entonces ellos hacían esas cosas porque entendían, que con eso iban a ser salvos. Y también nacionalismo como filtro teológico, exclusivismo nacional, creerse depositarios únicos del favor divino. Se olvidaron de Rahab la ramera, se olvidaron de Ruth la moabita, de muchísima gente que sin ser de la nación, sin ser descendientes de Abraham, habían encontrado salvación y vida eterna. Y ese exclusivismo nacional les impedía aceptar un Mesías cuyo reino incluía a los gentiles, en igualdad de condición. O sea, hay un diagnóstico de Elena White que clarifica todo esto. Entonces, ahora entramos en detalle de lo que yo tengo, aparte de lo que ya dijo Elena G. de White. El temor del Sanedrín a Jesucristo no nace de la nada. El Sanedrín había llegado a un acuerdo con los romanos. Ellos podían dirigir su templo y dirigir todo su religión, siempre y cuando evitaran los desórdenes y las rebeliones. Eso era fundamental. Entonces, ellos podían gestionar el templo y lo gestionaban. De hecho, Anás y Caifás tenían negocios dentro del templo. Esos negocios fueron atacados por Jesucristo cuando echó a los cambistas y a los vendedores de animales y todo eso del templo. Pero esos eran negocios de los sacerdotes. Así que ellos hacían todo eso en el templo. Y también tenían el control nacional, el control de la religión y todo eso. O sea, pero ellos tenían temor de Jesucristo. Basado en ese acuerdo que tenían con los romanos, temían que Jesucristo armara una disidencia, una rebelión. Y ellos tenían un antecedente concreto, documentado antes, que está en Juan 6. Después de Jesucristo alimentar a los 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, con panes y peces, el texto registra qué quiso hacer la gente en Juan 6:15. Habiendo entendido que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. O sea, Jesucristo se aparta porque los 5.000 más las mujeres y los niños querían hacer a Jesucristo rey. Entonces no es una multitud que está solamente maravillada, es una multitud que está lista para hacer rey a Jesucristo.
así por generación espontánea, lo que habían visto, los demás milagros que Jesucristo había hecho. Pero si hacían a Jesucristo rey, lo proclamaban rey, en ese momento eso iba a traer una confrontación con los romanos. Por eso, frente a Pilato, en el momento del juicio de Jesucristo por parte de Pilato, los judíos dijeron: no tenemos más rey que a César. De esa manera ellos continuaban teniendo el control del templo, se liberaban de Jesucristo y mantenían el control político y espiritual sobre el pueblo. Y eso evitaba también un riesgo de confrontación con Roma. Entonces mantenían la fiesta en paz. Más adelante, en Juan 11, 49 y 50, en esta Biblia ya ajada, leemos: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. No que toda la nación perezca. Ellos estaban preocupados por la reacción romana a la proclamación de Jesucristo como rey. Eso es en Juan 11. Más adelante, cuando Jesucristo entra a Jerusalén, ya la gente lo proclama rey. He aquí, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Hijo de David. O sea, la gente lo estaba proclamando rey. Entonces, volvemos otra vez a Juan capítulo 6 y hay que detenerse a considerar por qué Jesucristo se retira. Stephanie Lundi, muy bienvenida. Saludos para mi hermano, amigo, líder, maestro y guía, Bernabé Lundi. Entonces hay que detenerse en por qué Jesús se retira en ese momento. Porque hay dos lecturas posibles y no son intercambiables. Bendiciones, mi líder. La primera es gestión de riesgo. Gestión de riesgo político. Jesucristo está evitando una confrontación prematura con Roma. La segunda es fidelidad a una misión y a un tiempo ya fijado por la profecía, que no pasaba por un trono terrenal, sino que pasaba por la cruz y por la tumba vacía. Entonces la evidencia favorece la segunda lectura. Si Jesús operara por cálculo de riesgo político, semanas antes de la crucifixión, haría exactamente lo contrario de lo que hace. Entra a Jerusalén en un acto deliberadamente cargado de simbolismo mesiánico, cumpliendo con Zacarías 9:9, recibiendo la aclamación de la multitud que dice: Jesús, hijo de David. O sea, Él es la raíz de David, la herencia de David, la rama de David, el descendiente de David que tiene el trono para siempre. O sea, el patrón de Jesucristo no es evadir el riesgo. Juan lo confirma con una frase que repite antes de la pasión y cambia justo al final. En Juan 7:30 y 8:20, Juan dice que Jesús no hizo nada porque aún no había llegado su hora. Fausto Silverio, mi hermano, Dios te bendiga. Fausto Silverio. Y luego, en la última semana, Juan 12:23, dice: la hora ha llegado. La hora ha llegado. O sea, es lenguaje de cumplimiento de un plazo profético, de un plan fijado, no de un cálculo circunstancial. Entonces, la retirada junto al lago no es prudencia frente a Roma. Es el rechazo de una misión sustituta, un trono inmediato sin cruz, ofrecido de buena fe por una multitud que no sabe lo que está pidiendo. Es básicamente la misma tentación que Jesucristo rechazó en Lucas capítulo 4, cuando Satanás le dijo: mira, todos los reinos del mundo te los voy a entregar si postrado me adorares. Este contraste importa por el expediente que sigue, porque establece el eje moral del caso. El Sanedrín, en Juan 11, se reúne después de que este mismo tipo de fervor ha vuelto a aparecer con la resurrección de Lázaro. Cuando la gente ve a Lázaro resucitado, dice: este es el profeta que tenía que venir.
Y el profeta que tenía que venir se está refiriendo al Mesías. Entonces, ahí en Juan 11, 49 en adelante, el Sanedrín piensa en términos políticos y nacionalistas. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Por qué ellos? ¿Por qué hablan de que si todo el mundo cree en Jesús, si lo aceptan, vendrán los romanos? Porque la gente va a querer hacerlo rey. Y los romanos se enfrentaban a cualquiera que quisiera ser rey por encima de César. Y ahí vuelvo otra vez a la declaración frente a Pilato el día del juicio, ese viernes que juzgaron a Cristo. No tenemos más rey que a César. O sea, se someten al control romano. Entonces, el temor que ellos tenían con Jesucristo no es doctrinal. Es una multitud que ya había intentado coronar a Jesucristo rey y ellos temían que volviera a intentar hacerlo. Recuerden que donde quiera que Jesucristo iba, estaban los escribas y los fariseos. Eran la representación del sacerdocio, de la dirigencia, del Sanedrín, que se movían con Cristo donde quiera que éste iba. Pero esta vez, sin que Jesucristo se retire a tiempo, tenían miedo de que la gente quisiera hacerlo rey. Y tenían también miedo de que Roma respondiera no contra Jesucristo, sino contra el templo y contra la nación entera, lo cual sucedió en el año 70. No ya por Jesucristo ni por su iglesia, sino por los nacionalistas judíos. Entonces, el único arreglo de autonomía religiosa que Jerusalén conservaba era ese arreglo con Roma. Ustedes se encargan de la religión, ese es el problema de ustedes. Ahora hay ciertos controles, tienen que pagarnos impuestos y hay control sobre quién debe morir o no. Entonces, Caifás, en esta reunión del Sanedrín, resuelve el problema con una declaración simple y sencilla. Conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ya para el año 66, en la primera guerra judía, en el año 66, Jesucristo no estaba ni en la iglesia. Y sin embargo, sucedió lo que Anás y Caifás temían en el año, alrededor del año 31 de la era cristiana. O sea, el expediente completo no requiere que Caifás actúe de mala fe. La evidencia es compatible con que estuviera genuinamente convencido de que protegía a la nación. Claro, también protegía su negocio en el templo, protegía su influencia, su control, se protegía no solamente al Estado judío, Estado no, porque era una provincia de Roma, pero protegía sus intereses, su nacionalismo, el control específico que tenía la Torá, el Talmud y todo eso sobre la nación. Eso es precisamente lo que hace el mecanismo difícil de detectar desde dentro. El criterio de decisión ya no ¿es esto verdad? Sino esto amenaza la cohesión del grupo, amenaza a la nación, amenaza el status quo que tenemos. Y este segundo criterio puede sentirse para quien lo aplica como fidelidad. Entonces ellos eran fieles a algo. Con Pablo la situación era diferente. La amenaza de Jesús había sido en gran parte contra el aparato del templo. La crítica a la casta sacerdotal, la relativización del edificio. Pablo, sin embargo, introduce una variable distinta. No ataca la corrupción del sistema. Ataca la función de la ley, del Talmud, de la ley, de la circuncisión, de la Torá, como frontera de pertenencia nacional. Si tú te circuncidabas, guardabas la nueva luna, los sábados ceremoniales, si tú hacías todo eso, entonces tú pertenecías a la nación judía. Sin embargo, Pablo se fue a predicarle a los gentiles,
Algo que ya Jesucristo había hecho con la mujer samaritana, con la mujer sirofenicia. Pero Pablo dice en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Entonces Pablo está rompiendo la exclusividad judía. La rompe. El cielo no es solamente para los descendientes de Abraham, por la línea de Isaac, por la línea de Jacob, por la línea de los 12 patriarcas. Ya no es para ellos. La salvación es para todo el mundo. Entonces, esto disuelve, en principio, la cerca identitaria que había sostenido la distinción de Israel frente a Roma, frente al mundo helenizado, durante generaciones de ocupación. Lo rompe. Lo que Pablo estaba diciendo es: la exclusividad judía no existe ya para Dios. Entonces, era una razón plausible, aunque no la única, de por qué el liderazgo judío persigue a Pablo. Porque rompía la exclusividad nacionalista, con una intensidad que en algunos episodios supera a la dedicada a otros seguidores de Jesús que permanecían dentro del marco de la Torá. Entonces, el mismo mecanismo también opera dentro de la iglesia. Y aquí hay algo que tengo que corregir de mi pensamiento, de mi análisis. Yo siempre he dicho que cuando lleguemos al cielo yo me voy a sentar con Santiago, el hermano del Señor, para preguntarle por qué él mandó a Pablo al templo a hacer un rito de purificación que no tenía sentido. Sin embargo, estudiando más adelante encontramos que Pablo dice en un texto: yo me hago gentil para los gentiles, me hago judío para los judíos, yo me hago lo que haya que hacerse con tal de salvar a la gente. Eso entendía Pablo. El hermano Juan dice que Pablo también quería llevarse bien con Santiago. Ustedes recordarán, Hechos 15, Santiago tuvo que admitir que los gentiles no tenían que guardar las leyes judías, sino que abstenerse de ahogado, de fornicación y ese tipo de cosas, de abstenerse de esos pecados. Fueron 4 condiciones que les puse. Sin embargo, en Hechos 21:20, cuando Pablo llega a Jerusalén, después que todo el camino el Espíritu Santo le venía diciendo: te van a meter preso, va a pasar trabajo, tú vas a ser arrestado en Roma, en Jerusalén. Pero Pablo insiste porque había un asunto que ni Pablo ni Santiago estaban midiendo: el fervor nacionalista judío. Santiago pensaba que con algunos actos que mostraran cercanía, disposición, los judíos iban a aceptar a Pablo y a la iglesia cristiana. Santiago tenía muy buena relación con el sacerdocio. El mismo sacerdocio que lo mandó a matar cuando nace el joven, creo que en el año 62, lo mandó a apedrear a Santiago. O sea, él había intentado llevarse bien con el sacerdocio y con los dirigentes judíos, y al final los dirigentes judíos terminaron matando a Santiago, el hermano del Señor. También Pablo entendía que él podía mejorar la relación con los judíos. De hecho, acuérdense que en Romanos 9-11, Pablo sufría por el alejamiento de los judíos, de la dirigencia judía, del pueblo judío. Gran dolor tengo por mis hermanos, los judíos. En Hechos 21:20, cuando Pablo llega a Jerusalén y va a verse con Santiago, lo que Santiago le dice es lo siguiente: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. No son celosos por Jesucristo, son celosos por la ley. 28 años después de la resurrección, la comunidad judeo-cristiana de Jerusalén sigue midiendo su identidad en primer término con el mismo vocabulario que el Sanedrín de Caifás: pueblo, ley, lugar. Eso es lo que es importante para ellos. Entonces ellos seguían siendo nacionalistas. Por eso en Gálatas capítulo 2, Pablo le llama la atención a Pedro, cuando Pedro, que antes comía con los gentiles y vivía como gentil, siendo judío,
Cuando llegaron algunas personas de parte de Santiago, el hermano del Señor, que era quien dirigía, que administraba la iglesia de Jerusalén, entonces él se aleja de ellos para que no lo vean interactuando con los judíos. Entonces, Santiago, al ver que Pablo llega, propone una solución de buena fe. Que Pablo se purifique públicamente en el templo para desmentir el rumor de que enseña apostasía de Moisés. La estrategia no funciona. El nacionalismo estaba muy alto. Tanto Pablo como Santiago se equivocan al no medir la incidencia del nacionalismo en el esfuerzo que ellos estaban tratando de hacer de reconciliar al judaísmo con el cristianismo. Y falla exactamente por el mismo mecanismo que había operado contra Jesús. Los judíos de Asia reconocen a Pablo y la acusación de la multitud repite casi palabra por palabra. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, contra la ley y contra este lugar. Así le decían a Jesucristo, este dice que va a destruir el templo y en 3 días lo va a levantar de nuevo. Entonces, el expediente registra 2 episodios separados por casi 3 décadas, con el mismo patrón. Una corrección, incluso una que viene de dentro, de alguien que conoce y respeta la Torá, es tratada como amenaza a la cohesión del grupo antes de ser evaluada como posible verdad. Sin embargo, lo notable es que Pablo, después de vivir este mecanismo en carne propia, no responde con amargura. En Romanos 10 escribe sobre este tema. Hablando de los judíos, dice que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. El diagnóstico no dice ausencia de fe, dice celo genuino. ¿Pero qué tipo de celo? Fusionando con la propia justicia hasta el punto de no poder distinguir entre defender a Dios y defenderse a sí mismo o defender su nacionalismo ciego. Pablo no cierra el caso con una condena. Habla de un endurecimiento parcial que en su lectura sirve para que el evangelio llegue a los sentires y que terminará provocando a Israel a celo y preparando su propia restauración. Entonces, el nacionalismo tiene mucho peso en la manera en que nosotros vemos y vivimos y creemos el cristianismo. Ya yo he visto muchas personas decir que el gobierno no tiene que ayudar a nadie, que el que no quiera, que el que no pueda trabajar, no el que no quiera, el que no pueda trabajar, el que esté enfermo, que esté viejo, que el gobierno debe abandonarlo. O sea, se olvidan de Mateo 25, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Hubo alguien de la iglesia que me dijo, eso era antes, ya no. Cada quien que repitiendo lo que dicen los nacionalistas cristianos. O los nacionalistas que dicen ser cristianos. Entonces ellos dijeron, no, ningún tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recibiste, que no reciba forasteros. Entonces, el mecanismo documentado de este expediente que levantamos en esta noche, o sea, de Caifás a Santiago, no queda cerrado en el siglo I. Ocurre cada vez que la fidelidad de un grupo se mide por su lealtad a la cohesión institucional, antes que por su cercanía a la verdad que esa institución dice servir. Entonces, para mí esto es muy importante. Es un tema aburrido, pero es muy importante. Usted o es nacionalista o es cristiano. No existe nacionalismo cristiano. Usted o es nacionalista o es cristiano. No puede ser las dos cosas al mismo tiempo. O usted cree en Jesucristo y en su doctrina, o usted utiliza a Jesucristo y a su doctrina para
fomentar, fortalecer, proclamar lo que Cristo no ha dicho. Así que es importante que nosotros pensemos cuánto de lo que hoy defendemos como fidelidad a nuestra fe, a nuestra iglesia, a nuestra tradición, sigue midiéndose contra el criterio que originalmente lo justificó, y cuánto se ha convertido, sin que lo notemos, en una cerca que defendemos porque es nuestra y no porque siga siendo verdadera. Así que yo les invito a meditar en esta situación. Yo les invito a fortalecerse espiritualmente en la verdad en Cristo Jesús, en la sana doctrina. Porque como dice Pablo a Timoteo, porque vendrá tiempo en el cual no sufrirán la sana doctrina. Eso pasó con el Sanedrín, eso pasó con los sacerdotes, con los dirigentes, porque entendían que Jesucristo políticamente no les convenía. Lamentablemente es así. Piénsenlo, medítenlo y oren sobre ello. Y muchas gracias por haber estado presente en esta noche. Que Dios les bendiga.